El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. El apóstol Pablo, en varias de sus cartas, le habla a cristianos, motivándolos a que se mantengan firmes en su fe. Cuando usted lee esas porciones de las cartas del apóstol Pablo diciéndole a cristianos, estad firmes, y ve el contexto de todo lo que está hablando, el apóstol Pablo está recordándole a los cristianos el hecho de haber aceptado a Jesús no le garantiza a usted que no va a volver a fallar. Por eso el apóstol Pablo en varias cartas exhorta al lector estar firme. En otra versión del lenguaje popular, el apóstol Pablo dijera: no se duerma en los laureles. No crea que por ser cristiano, por estar en la iglesia, por servir, usted no puede volver a fallarle al Señor. Cuando hablamos acerca del pecado, o se va a hablar del pecado en la iglesia, creemos que es un tema que nos va a servir para evangelizar al inconverso. Pero cuando usted lee en la Biblia que se habla del pecado, también es un tema que lo aborda porque el cristiano puede creer que no puede volver a fallar y puede dormirse y estar pecando y creer que no lo está haciendo. No sé cuántos van a aseverar esto, pero pecar es muy fácil. ¿Me escuchó? Pecar es muy fácil. Tal vez porque como es muy fácil, lo minimizamos hasta que comenzamos a pagar consecuencias. Nos venimos a dar cuenta de lo grave que es lo que hicimos. En nuestros días estamos en un mundo, en este siglo XXI, donde caer en pecado y no darse cuenta que se está fallando es muy sutil. Entender el costo exacto de nuestro pecado tiene que motivarnos a entender por qué la Biblia exhorta al cristiano a examinarse. Este mensaje no solamente puede servir para que usted se examine y vea al final en qué podemos velar más, sino también por si tiene familiares que sabe que están mal, pueda motivarle a orar específicamente por lo que están pasando. Cuando usted y yo hablamos acerca del pecado, siempre nuestra mente, la mente del cristiano, se enfoca en pecados escandalosos. Le van a proyectar 3, por ejemplo. Estos pecados escandalosos suelen venir a nuestra mente cuando oímos hablar de pecado. Se los digo, el primero, viene a nuestra mente pecados sexuales. Segundo, el robo. Y tercero, asesinato. Y quizás ninguno de los que está acá pueda decir: no, yo no me he visto tentado últimamente a eso. Pero hay pecados que los cristianos nos hemos sentido familiarizados y los vemos como hasta cierto punto normales porque la mayoría los tienen y pensamos que quizás no son pecados. Y quiero mostrarle una lista. El primero, se lo digo, egoísmo. El segundo, miedo. Hoy usted me dice si están pasando porque no miro para atrás. El tercero, orgullo. El cuarto, codicia. El quinto, ¿cuál es el quinto? El sexto,
no son tan escandalosos. Y vemos que muchas veces pareciera ser que es algo normal. La realidad de todas las cosas es que usted y yo, hermanos, somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios todos los días. La verdad es que les podemos fallar a Dios cuando menos lo sintamos. Por eso seguimos necesitando, como desde el primer día, a Jesucristo en nuestra vida. Seguimos necesitando esa obra redentora. El día que usted levantó su mano o repitió una oración, por eso en el Nuevo Testamento, al leer esas partes donde le animan a permanecer firme, es porque el Señor inspiró a los escritores para recordarnos: todos los días seguimos necesitando la gracia redentora de nuestro Señor en nuestra vida. Todos los días, a cada momento, a cada instante. No importa lo que diga el mundo actual ni la moda actual. No importa lo que el mundo esté dictando con respecto a si usted, al hacer lo que hace y no daña a nadie, en realidad usted no está haciendo nada. No importa lo que el mundo diga. La Biblia llama que todo aquello que usted haga que va en contra de la voluntad de Dios, eso es desobediencia y se llama pecado. Yo quiero que veamos una porción de la Escritura que nos va a enseñar lo siguiente. Yo quiero que hablemos esta tarde de las 3 cosas que hace el pecado en nuestra vida. El mensaje de esta tarde así se llama: las 3 cosas que hace el pecado en nuestra vida. Y quiero que vaya conmigo a la Escritura, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Quizás en las listas que pasamos al principio alguien pueda identificarse. Y vamos a ver qué es lo que el pecado hace en nosotros. Hace 3 cosas. Y al verlas, la idea es que oremos, que Dios pueda ayudarnos. O si usted tiene un familiar que sabe que no anda bien, que pueda orar ya específicamente en qué tiene que ayudarle el Señor. Lo tenemos en pantalla, está siendo proyectado, pero le suplico que mantenga la Biblia abierta. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, pero quiero pedirle que ahorita leamos verso 9 y verso 10. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo dice Pedro? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Aquí es Pedro el que está exhortando, y hay una palabrita del verso 10. ¿A quién se lo está escribiendo esto? A hermanos, a cristianos. 3 cosas que hace el pecado y que muchas veces no nos damos cuenta. Y en el verso 9 están las 3 cosas. Yo no sé si usted se atrevería solito ahorita a volver a leer el verso 9, usted solito, ahí está en pantalla, y ver cuáles son las 3 cosas que hace el pecado en nosotros. No sé si se atreve. Intente hacerlo ahorita, rapidito. ¿Qué 3 cosas hace? Solo en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, y ahí comienza a hablar. Vamos a ver la primera. La primera cosa que hace el pecado, ¿cuál fue? Si alguien la leyó, ¿cuál es? Vista corta. ¿Y sabe qué es la vista corta? Miopía. El pecado a usted y a mí nos vuelve miopes. Quiero que vea una imagen de lo que es la miopía. ¿Sabe qué eso es la miopía? No logra ver de lejos. La palabra, quiero que lo vea en el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista, ¿cómo dice?
Toda esa frase tiene la vista muy corta. En el original griego es moupasón. No sé si te la vas a poner. Moupasón. Y esa palabra tiene la vista muy corta. Moupasón. ¿Sabe qué es sinónimo de miopía? Dice Pedro que uno de los efectos que hace el pecado en nosotros es que nos vuelve miopes. Yo no sé quiénes de los que están aquí padecen de miopía. Yo tengo astigmatismo, y el astigmatismo que yo tengo es algo bonito porque mis lentes son multifocales. Tiene una visión para un lado, otra visión para otro, otra visión para otro, y si lo muevo un poquito veo, no, mentira, pero son multifocales. Una vez en mi vida, cuando estaba pequeño, me dijeron que yo era miope, y durante varios tiempos mis lentes eran por miopía. Hace un año y algo consultamos por unos fuertes dolores de cabeza y me dijeron: no, es que usted nunca ha tenido miopía, usted tiene astigmatismo y se le ha complicado porque no ha utilizado un lente que le ayude a corregir su visión. ¿Sabe qué hace el pecado en usted y en mí? Cuando en alguna de las dos listas que pasamos, algunos quizás tenemos ese problema de amargura por dentro. No sé si se fijó que el último de la lista era odio. La amargura, la falta de perdón, el resentimiento crece tanto que llega a convertirse en un odio, no jarocho, pero sí un odio fuerte. ¿Sabe que lo que produce en usted y en mí es que no nos permite ver de lejos? Y el pecado solo nos permite ver de cerca. Nos vuelve egocéntricos. ¿Me escuchó? No nos permite ver al Señor que está ahí delante de nosotros diciéndonos que va a pelear nuestras batallas en cualquier área, hermanos. El alcohólico, el que tiene problemas de adicción sexual, no puede batallar solo. Necesita la asistencia del Señor a diario. Y el que tiene problemas de amargura necesita la asistencia del Señor diaria. Pero el pecado lo vuelve a uno miope, no mira de lejos, lo hace ver solo de cerca. Se vuelve uno, ¿cómo dije que se vuelve? Egocéntrico. Por eso es importante, sería lindo que usted anotara, que se examinara. ¿Será acaso que lo que yo estoy sintiendo me está volviendo miope? ¿No se da cuenta que lo que está haciendo daña a toda su familia? Solo le interesa estar bien. El que comienza a meterse a una relación extramarital no le importa, no mira lo que está haciendo sufrir, solo quiere hacerse sentir bien él. El que desea vengarse de alguien porque está dañándole, no mira los efectos que va a provocar, solo mira que quiere hacerse sentir bien. ¿Me escucha? No ve a la familia, porque aquí pasa algo. La familia muchas veces, cuando mira que un miembro está tomando malas decisiones, tratan de advertirle. No mira señales. No ve las señales que el Señor le está poniendo enfrente para evitar que tome una mala decisión. Porque se ha vuelto, ¿cómo se ha vuelto? Miope. ¿Cuál es el segundo efecto? Y este ya es más grave. Cuando ha permitido que lo que está haciendo no le permita ver de lejos. ¿Qué es lo segundo que provoca? Después decía, si lo estaba leyendo conmigo y se atrevió a encontrarlo, ¿cuál es el segundo? Ciego. Póngame la imagen de una persona que está ciega. Así mira un ciego. ¿Sabe que el pecado a usted y a mí nos hace ver, mejor dicho, hace que no veamos todo lo que estamos haciendo, destruyéndonos,
destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestro futuro. Usted está bien en el trabajo, pero como anda haciendo cosas que sabe que no están bien, ni cuenta se da, y ha destruido todo su futuro. ¿Cuántos hogares se destruyeron el año pasado porque el pecado volvió ciego a alguien? ¿Cuántos de los que estamos acá podemos reconocer que en algún momento de nuestra vida éramos ciegos? Y aquí viene algo tremendo. Pedro, dije al principio, el verso 10 nos remacha a quién le está hablando. ¿Y le está hablando a quiénes? Cristianos. Y la palabra que Pedro está usando aquí, ciego, ¿sabe que es una referencia que el apóstol Pedro está diciendo? Ciego espiritual. Y usted sabe a quién la Biblia le llama ciego espiritual: al inconverso. Y dice Pedro, cuando usted ha permitido que el pecado en cualquiera de las esferas del pecado gobierne en su vida, usted se comporta como que fuera inconverso. No le voy a pedir que levante la mano quien en algún momento se ha visto ciego espiritual, para no hacerlo sentir mal. Pero el pecado hace eso, que se nos olvide que ahora no le pertenecemos al Señor y comenzamos a actuar en unas formas equivocadas. No quiero sonar grotesco, pero dígame, ¿qué ve el ciego? ¿Qué puede ver el ciego? Nada. Y cuando andamos mal, hermanos, no nos damos cuenta que cuando andamos resentidos, nuestro resentimiento está dañando a nuestra familia. Usted está resentido con alguien de afuera. ¿Cuántos muchas veces se han resentido en el trabajo? Y no se da cuenta que lo que está haciendo lo está dañando. Hace 12 años, 12, sí, quizás 12 años. Uno de los problemas que el Señor comenzó a descubrir en mi vida era que yo nunca decía cómo me sentía. Nunca hablaba, ni con mi esposa, no hablaba con nadie. Y comenzaba a tragarme todo. Me pasaba algo, todo me lo tragaba. Cuando usted se traga las cosas, eso que se traga se comienzan a formar raíces de amargura. Y esas raíces de amargura comienzan a crecer, que se vuelve un resentimiento. Y ese resentimiento, si no lo logra controlar, se puede volver odio. Y eso lo puede volver ciego a usted. Yo me sentí incómodo en mi trabajo, así, más de 12 años quizás. Como estaba ciego, no me di cuenta que lo que estaba haciendo, según yo, miope y ciego. Yo solo me veía a mí mismo. Y comencé a manifestar mi resentimiento en una forma equivocada. Y yo no estaba viendo que lo que estaba haciendo no solo me iba a dañar a mí, iba a dañar a mi esposa, iba a dañar mi familia, iba a dañar mi economía, iba a dañar el ministerio, iba a dañar todo lo que es Stanley Morales. Porque uno ciego no mira. El pecado comenzó a cegar. ¿Cuántas veces quizás usted no se ha dado cuenta? Se está cegando. Ya, por eso le puse las dos listas, porque cualquiera podría decir, no, hermano, es normal que el cristiano siga fallando en alguna área. Por eso sigue necesitando de la gracia del Señor todos los días. Lo que no es normal es que usted o yo no reconozcamos que tenemos un área donde necesitamos un corte radical y rendir cuentas cortas lo más pronto posible. Eso no es normal. Por eso el apóstol, en este caso Pedro,
le está hablando a la iglesia y les está diciendo: ustedes se pueden volver miopes, ustedes se pueden volver ciegos y no ver que lo que están haciendo está dañando a otros. Pero aquí viene algo más grave todavía, porque no solo dice se pueden volver miopes, ¿qué dice el verso 9? No solo se pueden volver ciegos. ¿Qué es lo tercero que hace el pecado? Hace que usted y yo perdamos la memoria. Y hay un término moderno para el perder la memoria. ¿Cómo se llama? Si Pedro en ese entonces hubiera sabido el nombre de lo que ahora usted y yo sabemos, hubiera usado que se volverían cristianos con Alzheimer. Perdemos la memoria. Si usted busca en San Google qué es Alzheimer, usted va a descubrir que una de las características de esta enfermedad es la pérdida de la memoria en una forma inmediata y de otras capacidades mentales. El apóstol Pedro dice: cuando hemos dejado que el pecado nos gane, nos olvidamos. ¿Pero de qué cosas? Ya no nos acordamos del Señor. No nos acordamos que nuestra vida fue lavada por la sangre de Cristo. ¿Ha visto personas, o quizás usted, que cuando se anda bien mal, el Señor dio su vida por usted? ¿No acordamos? No se acuerda de que el Señor dio su vida por usted. En este caso el apóstol Pedro dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, se está comportando como que si nunca hubiese aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Son tres cosas: nos vuelve miopes, nos vuelve ciegos y nos hace perder la memoria. Pero no se queda ahí, porque cualquiera podría decir: bueno, ¿para qué Pedro nos dice que esas tres cosas hace el pecado? No, si antes de darnos, como por así decirlo, en el clavo mencionar estas tres cosas puede hacer el pecado en ustedes, del versículo 3 al versículo 8 nos da una receta. Así como en estos días se han dado ciertas medidas para evitar el coronavirus, usted ya las ha leído, se las han compartido, en los chats se comparten. El apóstol Pedro da una lista. Se le van a proyectar todos los versos acá, del 3 al 8, y vamos a ir viendo que el apóstol Pedro nos dice: ¿quiere evitar usted que el pecado haga estas tres cosas en su vida? Usted necesita esto. ¿Qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Perdón, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya vamos a seguir leyendo. El apóstol Pedro, en su saludo, viene y dice: todos los que estamos acá, todos hemos recibido lo necesario para poder vencer el pecado. Y lo necesario para poder vencerlo, ¿sabe qué es? A Jesucristo. ¿Me escuchó? Lo necesario es a Jesús. No, es que hermano, fíjese que es difícil lo que me está pasando. ¿Usted tiene a Jesús? Sí. Ok, entonces usted tiene todo lo necesario para poder vencer en esa área. No importa qué área sea. Usted tiene a Jesús. Usted tiene todo lo necesario. Yo quiero decirle algo en esta tarde. No sé en qué área puede usted aplicar este mensaje. En el área que sea, si usted tiene a Jesús, usted tiene todo lo necesario para vencer en esa área. Si usted tiene un familiar que está pasando por una situación de alejamiento del Señor,
usted tiene todo lo necesario para orar por esa persona, porque tiene al único que puede ayudarle a alguien a vencer el pecado, y ese es a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro, cuando comienza, antes de llegar al verso 9, dice: quiero recordarles, todos tenemos lo necesario, sin importar el área, sin importar el pecado con el que pueda batallar. Usted tiene a Jesús. Alguien puede decir: no, hermano, es que usted no sabe todo el daño que ha hecho mi pareja. Sí, yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y usted lo tiene a Él, tiene todo lo necesario para poder dejar ese resentimiento. Hermano, es que fíjese que para mí es difícil. Nosotros hemos estado, usted quizás muchas veces me ha escuchado, hemos estado orando por el esposo de una hermana que va a nuestro grupo de matrimonios. Y hemos orado por años. Y sabe que de lo que va del año no ha faltado el esposo a ni una reunión. Eso hablábamos con mi esposa. No ha faltado a ni una reunión, a la buena o a la mala, pero ahí está. Y otros que andaban bien no están llegando. Pero imagínense esto, ahí está. ¿Qué quiere decir? Ya estuvo, no. Por años le hemos dicho a la esposa: no deje de orar, porque usted tiene lo necesario, que es a Cristo Jesús. Yo le digo a usted esta tarde: no deje de creer, usted tiene lo necesario, tiene a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro en estos versos está diciendo: no se olvide, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. ¿Por qué alguien puede dejar el pecado? Por el divino poder de Jesucristo. ¿Por qué alguien que ha estado luchando por años? Usted muchas veces nos ha escuchado a nuestros pastores. Cualquier área con la que se batalle, Jesús siempre es la solución. Siempre, no importa. Aquí podemos enumerar adicciones. Le digo algo: Jesús puede con esa adicción. Y usted tiene ese poder para hacerlo. Y una de las cosas que usted tiene que recordar, y por eso el apóstol Pedro dice, Él nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Promesas. Él le ha dado promesas a usted. Y una de esas promesas es que va a estar con nosotros todos los días. Y que no importa cuántas veces usted se caiga y las veces que usted se levante, Él siempre va a estar ahí para volverle a ayudar. Y no importa las veces que usted diga: ya es que ya no. ¿Conoce usted cristianos que han venido, se han ido, han ido y han venido, han ido y han venido? No importa las veces que usted vaya y venga, Él siempre tiene el poder para ayudarle. Por eso el apóstol Pedro usa esta carta para decir: tenemos preciosas y grandísimas promesas, y una de ellas es que no nos dejará. Pero dice el apóstol: a esas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza. Vea el verso 5. Vosotros también, ¿qué dice? Poniendo toda diligencia. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia? Por lo menos haga el esfuerzo. Por lo menos intente. Por lo menos intente buscar a alguien con quien hablar. No solo se quede orando. Busque a alguien con quien hablar. Hermano, si usted tiene problemas de carácter, busque a alguien con quien hablar. Hermana, usted siente que el resentimiento está creciendo en su corazón, busque a una hermana con quien hablar. Ore, ¿verdad? No va a buscarse a otra resentida porque van a matar. Ore, pero busque a alguien con quien hablar. Muchas veces atravesamos situaciones y las atravesamos solos porque queremos, porque tenemos lo suficiente, y es a Jesús. No luche solo, hermano, no luche sola. Busque a alguien con quien hablar. Pero ahí mismo en el verso 5, en esta receta dice que a eso tenemos que agregarle ¿qué? Añadida a vuestra fe. Perdón, no le oigo. Virtud. ¿Qué está queriendo decir Pedro con eso? En esa receta dice: mire, a ese esfuerzo agréguele virtud. Que se vea que de verdad usted está queriendo hacer un esfuerzo. Eso dice. Eso quiere decir
Que se vea que de verdad usted hace el intento. ¿Sabe que en la lista iba a poner más? Porque algunas veces batallamos con las malas palabras. Yo sé que ni uno del culto de las 5 dice malas palabras, pero a veces ese es un problema que tenemos. A veces nuestros hijos oyen esas malas palabras y los regañamos. Usted no la repita que estoy hablando en árabe. No. A veces tenemos ese problema. Y dice Pedro, si usted va a hacer el esfuerzo, que de verdad se vea. Si antes se enojaba 7 veces al día, enójese 6:30 y vaya progresando. Si antes aventaba puertas, por lo menos quítela para no aventar nada. Si antes pitaba 3 veces, quédese en una nomás, pues va. Pero dice, a ese esfuerzo que usted va a hacer, ¿qué le va a agregar? Virtud. ¿Y qué le va a agregar a la virtud? ¿Qué dice ahí? Conocimiento. Así dice, ¿verdad? ¿Sí? A la virtud va a agregarle conocimiento. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe a qué se refiere cuando dice eso de agregarle conocimiento? Demuestre, dice Pedro, demuestre que de verdad usted lo que cree lo está viviendo. A veces en casa hemos dicho es el lugar donde es más difícil ser cristiano. ¿A cuántos de ustedes les es fácil ser cristiano en casa? ¿A quiénes les es difícil ser cristiano en casa? Si usted vive solo, sabe que hasta para usted puede ser difícil vivir como cristiano en casa, porque usted solo se enoja. Muchas veces la casa es el lugar más difícil. Que la gente de nuestra familia comience a ver que de verdad estamos creyendo que Dios está cambiando nuestra vida. Dice que a ese conocimiento hay que agregarle ¿qué, perdón? Dominio propio. ¿Cuántos esta noche necesitan pedirle al Señor autocontrol? Fíjese bien. ¿Cuántos necesitan pedir autocontrol, hermanos? Si tiene a su pareja, véalo por favor y tómele una selfie. Necesitamos pedirle al Señor eso. Dice Pedro, ¿sabe qué pasa? Y si usted se fija, el autocontrol no solo es para la ira, el autocontrol es hasta para tomar decisiones. Esposos que habéis aquí, varones galileos, ¿cuántos de vosotros vuestra esposa nos ha dicho no hagas eso? Y termina haciéndolo. Las mujeres Dios les ha dado una sabiduría. ¿Cuántas mujeres sabias hay? Ay, Dios mío. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí esta noche? Sabe que a ustedes Dios no les ha dado sexto sentido, les ha dado multisentido. Si usted ya vio que su esposo esa decisión que quiere tomar, quebrada de dientes segura. Muchos de los que estamos acá, hermanos, necesitamos autocontrol en la toma de decisiones. ¿Cuántos compradores compulsivos hay? Sea honesto. ¿Cuántas compradoras compulsivas hay? Hay pocas, ¿ve? MD las entiende, hermanas. Sabe que ahí tiene que pedirle autocontrol al Señor. Sabe que muchos de los que estamos acá, quizás, ¿cuántos tienen? No voy a pedir que levante la mano en eso, pero sabe que hay que pedir autocontrol también para comer. Porque ya está lleno, pero mira que el pastel le habla, cómeme, cómeme. Tiene que pedir autocontrol. Dice Pedro, no solo a ese conocimiento le va a poner autocontrol. ¿Qué le va a poner? Esa partecita así es fuerte. ¿Qué le va a poner? Paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia, hermanos? Yo creo que todos. Y sabe que por impacientes muchas veces pecamos. Por impaciente la regamos. Por impaciente fallamos. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. No tome usted decisiones. Es más, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Perdón, le es pecado. Pídale paciencia al Señor. Muchas veces usted se ajolota. Hay una palabra que lo describe, no ajolotation. Muchas veces usted se pone pero ajolotado. Uno de estos días hablaba con alguien, tiene 38 años y está pidiéndole al Señor que este año sea el año en el que se case.
pero es una petición fuerte. Me dice, yo le digo al Señor, poneme la sierva. Y yo veo que solo ciguanabas me salen. Yo le digo al Señor, Él me dice, yo le pido al Señor que este año sea, porque tengo miedo de quedarme de forro de Biblia, me dice. 38 años. No le voy a pedir que levante la mano. Pero ¿cuántos tuvieron una mala experiencia de una relación por no pedir paciencia? Y a veces esa mala relación lo hace a usted alejarse del Señor. Pídale paciencia al Señor. Pídale paciencia. Él vio a Adán solo. No le dijo a Adán, me siento solo. Él vio a Adán solo. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Tenga paciencia, ya va a aparecer. Este hermano de 38 años me dijo, es que mira, me dijo, ahí en la iglesia donde yo me congrego, todos los domingos que llego le digo al Señor que llegue la sierva. Y entro con esa fe y veo una gran escasez, me dice. Pero llego a mi trabajo y veo una gran abundancia. ¿Será que Dios me está hablando? Tenga paciencia. Los que son padres de hijos que ya están a punto de dejar el nido, no deje de orar por sus hijos. No deje de orar por ellos, que Dios les ponga a la persona correcta. Dice que a esa paciencia que hay que agregarle piedad. ¿Sabe qué es la piedad? Tiene que ver con la paciencia. Es obedecer a Dios. Esa es la palabra que dice piedad. Hermanos, cuando usted y yo nos proponemos obedecer a Dios, escuche, es más difícil que fallemos. Y una de las cosas que esta noche le estoy pidiendo a usted que haga es, no salga de este lugar sin comenzar a orar y decirle, Señor, poneme a alguien con quien hablar. ¿Me escuchó? No salga de este lugar. Usted está en peligro. Usted está en peligro. El apóstol Pedro nos está hablando a cristianos y nos dice que necesitamos cuidarnos, porque cuando hacemos algo malo nos volvemos miopes, ciegos o perdemos la memoria. Necesitamos a alguien que nos recuerde. Dice que a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Piense en los demás. Deje de pensar solo en usted mismo. Deje que el egocentrismo lo deje a un lado. Y dice que a ese afecto fraternal hay que agregarle ¿qué? Amor. ¿Por qué da esa gran lista? Mira el versículo 9, si me lo pones otra vez, porfa. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas, hermanos? Todas estas que acabamos de leer. El que no tiene esas cosas, dice, está pronto a fallar en algo, a volverse miope, ciego o perder la memoria. Y es interesante cómo Pedro no se queda ahí. Vea el versículo 10, por favor. En el versículo 10 vuelve a insistir Pedro y dice, si ustedes hacen esas cosas de pedirle a Dios dominio, pedirle paciencia, esforzarse, dice Pedro, ¿cómo lo encierra Pedro al final del versículo 10? Si usted hace esas cosas, no va a caer. Así dice, ¿verdad? Si hace esas cosas, si de verdad busca del Señor, no va a caer. Por eso esta noche, yo sé que alguien puede decir, hermano, estas cosas ya las sabemos. También Pedro ya sabe que las sabían los de la iglesia que los estaba escribiendo, pero sabe que nuestra mente se olvida de muchas cosas y es necesario que podamos recordar algo. Esté firme. Pedro lo dice así: firme en vuestra vocación y elección. En otra forma de decirlo es, manténgase firme, recordando que usted ahora es un hijo y una hija de Dios. Manténgase firme. No permita que el enemigo comience a minarle su mente. Piense en las consecuencias que eso trae. ¿Cuáles son las tres cosas, iglesia, que el pecado hace? ¿Qué nos vuelve primero? Miope. No vemos de lejos. ¿Qué es lo segundo que hace? Nos vuelve ciegos. No vemos. Simplemente no vemos. Y la tercera cosa, nos hace perder la memoria.
Otra forma de decirlo es, nos vuelve cristianos con Alzheimer. Nos olvidamos quiénes somos. Pero si esa lista que el apóstol Pedro dio como ingredientes las ponemos en práctica, podemos estar seguros que podemos estar firmes y no caeremos. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Quizás ahora usted pueda ver algún familiar que ande mal. Quizás su familiar está miope. Quizás su familiar está ciego. O quizás ha perdido la memoria. Usted puede pedirle al Señor que haga una obra sobre esa persona. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, en esta noche? Ahí donde está, cierre sus ojos. Yo no sé en qué área usted está batallando. Yo no sé en qué área se encuentra batallando usted. ¿En cuál de las dos listas puede estar ubicado o puede estar ubicada? O puede ser que no hayamos mencionado algo con lo que usted esté batallando. Pero yo quiero pedirle en esta noche que le pueda decir al Señor: ayúdame con las áreas débiles de mi vida. Ayúdame con estas áreas con las que estoy fallando. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.